Hola, bienvenidos a este pequeño vídeo o presentación sobre 7 ideas clave para la formación Moodle EVA-GD. Son 7, podrían haber sido más, pero hemos elegido pues las 7 fundamentales o clave. Y bueno, para empezar, diremos que Moodle, a la hora de llevarlo al aula, es importante insistir en esta idea. No necesariamente tiene que llevarse para establecer una correspondencia biunívoca con todo el trabajo de aula. Es decir, podemos utilizar Moodle simplemente para tener un foro donde complementamos el trabajo que se está haciendo en el aula, resolviendo dudas, generando debates. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente hay muchos docentes que se obsesionan con generar unidades completas en la plataforma, con la sobrecarga de trabajo que eso conlleva, y que termina aburriendo o cansando al profesorado que lo aplica. Por lo tanto, desde el principio es conveniente insistir en este punto para que el profesorado, pues desde un punto de vista de la rentabilidad educativa, examine en cada momento hasta qué punto merece la pena crear o no soporte Moodle o soporte TIC en general al trabajo que está llevando a cabo en concreto en el aula. Como segundo punto, hay que tener en cuenta, y esto también es importantísimo, que tradicionalmente Moodle se ha infrautilizado. ¿En qué sentido? Pues que, bueno, pensamos que nuestro curso Moodle es un repositorio de documentos en PDF o en cualquier formato, una recolección de enlaces a sitios de internet y como mucho generamos tareas individuales o enlaces a JClicks, a Hot Potatoes o cualquier otro tipo de elemento de refuerzo de contenido. Esta perspectiva efectivamente es algo que hay que tener en cuenta a la hora de crear un curso Moodle y tiene su uso y su aplicabilidad y su interés, pero no es para nada el punto fuerte de la plataforma ni el objetivo, ni siquiera eso, con el que se ha creado el proyecto. Hay que tener muy en cuenta y hay que intentar trasladar al profesorado desde el principio que uno de los puntos fuertes de Moodle es precisamente la capacidad que tiene para soportar y potenciar el trabajo colaborativo del alumnado. Para ello contamos con distintas herramientas, foros, wikis, talleres y como mínimo en este primer nivel del uso educativo de Moodle deberíamos insistir y mucho en el uso de los foros. Y bueno, por tanto, es conveniente siempre presentar la plataforma de esta forma, es decir, un sistema que permite recolectar y organizar información que ya existe y a la misma vez crear recursos y actividades para aplicarlas con el alumnado, que pueden ser individuales o de grupo. Y es ahí, en esta última tipo de actividad, donde reside la potencia y donde tenemos que dar pues, mayor énfasis en la formación. Por otro lado, y siguiendo con el punto anterior, conviene ejemplificar en la parte presencial el posible uso de los foros junto a la mensajería. Es decir, podemos utilizar los foros desde un punto de vista en el que el docente realiza una pregunta o abre un tema de debate concreto, o en una situación en la que es el alumno o alumna quien crea una duda o quien intenta resolver un problema concreto. Bueno, aquí tenemos dos opciones. La primera, y suele ser el error que se suele reportar en los informes de uso de Moodle, es que el docente es quien responde. Hay que intentar trasladar esta idea al profesorado, que no debe ser el docente quien responda. El docente dispone de una herramienta complementaria que es la mensajería y que puede usar para enviar un mensaje a otro alumno o alumna que crea puede aportar algo a esa hilo de debate que se ha abierto, bien porque puede resolver la duda, bien porque puede complementar ese punto de vista. Y claro, la mensajería es privada y por lo tanto nadie se va a enterar de que eso está ocurriendo. De tal forma que al principio el docente tiene un perfil de dinamizador o de creador de dinámicas en el uso del foro, y que con el tiempo, si lo hacemos bien, y hay que insistir mucho ahí, el propio alumnado va a operar de forma autónoma y vamos a generar realmente trabajo colaborativo, que insistimos es uno de los puntos fuertes de Moodle. Bueno, todos lo sabemos, el constructivismo social. Por otro lado, referente a los cuestionarios, hay que tener en cuenta que normalmente en las formaciones se hace caso omiso a las estadísticas.
y que, bueno, está muy bien mostrar los distintos tipos de preguntas, de opción múltiple, de verdadero o falso, de relleno de huecos, las closes, que de hecho Marcos Moreno hizo un vídeo muy bueno sobre las preguntas closes. Pero que la parte de estadísticas normalmente no se usa, insisto, y nos da muchísima información porque nos dice en qué puntos está fallando el alumnado y por lo tanto nos permite reorientar el trabajo de aula. También es conveniente resaltar la idea en las preguntas de verdadero o falso de que tienen escaso valor educativo, por no decir casi nulo, y en las preguntas de opción múltiple hay que tener en cuenta que si situamos, pues no sé, preguntas con 4 opciones y una de ellas es totalmente disparatada, nos quedamos realmente con preguntas con 3 opciones y por lo tanto un alumnado respondiendo al azar puede obtener un 3,3 de nota media porque se trata de una distribución binomial de NP, o sea de n preguntas y probabilidad 1/3. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, las preguntas de opción múltiple convienen que no sean disparatadas ninguna de sus opciones y que como mínimo tenga 4 opciones, por no decir 5. Y con esto pasamos al siguiente aspecto, al siguiente punto, que son aspectos técnicos y legales en general, referentes sobre todo a almacenamiento externo, a recursos y a matrícula de usuario. Empezamos por el final porque creo que es lo más sencillo. En cuanto a matrícula de usuarios, hay que tener en cuenta que en Moodle no se permite la entrada a invitados. Esto se ha hecho por Ley Orgánica de Protección de Datos, porque no podemos permitir que se conozcan nombres y apellidos de alumnado, de docentes, a ningún miembro externo, en principio, a la comunidad educativa. Y por otro lado, cada uno de los cursos de Moodle tiene una clave obligatoria de automatrícula, de tal forma que no se puede permitir que a un curso pueda entrar o automatricularse cualquier usuario de la plataforma. Si nosotros queremos hacer eso, tenemos que dar la clave específicamente a ese usuario. Esto es importante también, sobre todo porque hay que tener en cuenta que estamos en una plataforma que es del gobierno de Canarias y que, bueno, hay que confiar y de hecho hay que insistir mucho en esto, en la formación, en que el profesorado tiene que tener en cuenta los derechos de autor de los distintos materiales que se suben a la plataforma. Al ser una plataforma cerrada, a la que solo se entra por usuario y contraseña, pues bueno, pues tenemos, no es un blog, o sea, no tenemos toda la información disponible a cualquier usuario de internet y eso da cierta seguridad, pero no es excusa. Desde el principio hay que insistir con todos los docentes y estos con el alumnado en que los materiales que se suban a la plataforma pues tienen que estar libres de derechos. Y hemos entrado en el segundo punto, en el de recursos. Eso respecto a aspectos legales, pero también hay que tener en cuenta aspectos técnicos, es decir, por ejemplo, una imagen. Toda esta idea, ya sea una imagen, sea un documento, hay que insistir con el profesorado que podemos o bien enlazar, que eso es legal, hay distintas sentencias ahora mismo que nos dicen que eso es legal, independientemente de los derechos de autor de esa obra, o podemos subir a la plataforma, pero si subimos a la plataforma estamos haciendo una copia y por lo tanto podemos estar vulnerando derechos. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, al subir ese elemento a la plataforma tenemos más seguridad, porque si lo eliminan de internet nosotros lo seguimos teniendo. Pero, por otro lado, estamos ocupando espacio en disco en el servidor y por lo tanto se descarga del servidor cuando hacemos clic en dicho elemento. Y eso nos resta velocidad. Si se fijan, tenemos que por un lado la persistencia del objeto, si lo eliminan de internet, la velocidad y los derechos de autor. Todo eso referente a cualquier recurso. Y en la parte presencial es muy importante insistir en esto. Y bueno, respecto al almacenamiento externo y unido a la parte de recursos, hay que insistir en la posibilidad de utilizar Dropbox o cualquier otro sistema de almacenamiento. No solo por lo que acabamos de decir anteriormente, sino porque, bueno, al hacer copias de seguridad de cursos de un Moodle a otro, recordemos que tenemos un Moodle por cada nodo, por cada ámbito de SEP, podemos tener ciertas dificultades con los ficheros muy grandes y conviene, por tanto, tener tamaños de fichero de copia de seguridad de curso en torno a los 50 megas, lo cual nos obliga a usar bastante el almacenamiento externo. Y es algo que hay que tener en cuenta.
Por otro lado, el punto 5 hay que tener en cuenta que, bueno, que Moodle nace para ser usado junto a otras herramientas. Concretamente, Moodle nace para la parte del proceso, es decir, para todo el trabajo de aula. Esto se ve muy bien con un ejemplo. Imaginemos que creamos un proyecto de trabajo con el alumnado y dicho proyecto finaliza con un producto final que puede ser una presentación o un vídeo. Lo normal es que todo el trabajo se realice, todo el proceso se realice con Moodle, por medio de foros, por medio de wikis, por ejemplo, o utilizar una wiki externa, no pasa nada. Cuestionarios para reforzar los contenidos que se estén tratando, enlaces de interés, etc. Pero el producto, una vez ha sido aprobado por los docentes, se ha visto que no se vulneran los derechos de autor, que es de calidad, etc., se puede publicar en otra herramienta informática que esté específicamente diseñado para ello, como puede ser YouTube, como puede ser SlideShare o un blog o cualquier otra herramienta. En resumen, producto y proceso. Y Moodle en principio está más relacionado con el proceso que con el producto. El punto 6 nos lleva a algo también muy importante, que son herramientas, funcionalidades y procesos. Muchos docentes se quejan de que las TIC van muy rápido. Efectivamente van muy rápido, pero de lo que no se dan cuenta siempre es que de lo que no va tan rápido son los procesos, ni las funcionalidades. Es decir, no tenemos que obsesionarnos con las herramientas, porque yo lo que hago con Moodle lo puedo hacer con cualquier otra plataforma virtual. No estoy obligado a utilizar cierta herramienta. A mí lo que me interesa, por poner un ejemplo claro, es la funcionalidad de la comunicación asíncrona en foros, por ejemplo, o de la creación colaborativa de un documento. Eso me lo proporciona Google Docs, me lo proporciona wikis de Moodle o wikis externas, etc. Y con respecto a los foros, pues podría utilizar hasta un Joomla. Entonces hay que tener en cuenta, y hay que trasladarle esto al profesorado, que no se debe estresar con las herramientas ni con las versiones, sino que debe ir más allá y pensar en funcionalidades y sobre todo en procesos. Conviene invertir tiempo en ver cómo gestionar un foro, porque eso es mucho más rentable que ponerse a mirar pues 2000 y 3000 herramientas que nos permiten, si lo usamos mal realmente, seguir haciendo lo mismo pero con otras herramientas TIC. En fin, cambiar el envoltorio, pero el sabor del caramelo sigue siendo el mismo. En fin, que hay que orientarse a la metodología, resumiendo mucho. Y como último punto, señalar modificaciones a corto plazo del proyecto EVAGEDE. Por un lado tenemos matrícula local, que es que bueno, los coordinadores del proyecto van a poder dar de alta directamente a tanto alumnos como a docentes y en un futuro cercano a familiares. Y podrán hacerlo tanto creando pues individualmente a cada usuario o mediante un fichero en formato CSV. Dentro de poco sacaremos videotutoriales para explicar cómo hacer esto. Pero bueno, lo bueno es que, y es un objetivo que teníamos desde el principio, es que los centros fueran totalmente autónomos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Moodle dentro de poco, con suerte, si todo va bien, todo indica que sí, va a funcionar en red. Por lo tanto, va a ser muy sencillo que un alumno o un docente de un nodo, por ejemplo de Fuerteventura, pueda entrar en el nodo base del proyecto EVAGEDE y allí compartir un curso Moodle con otro docente de otra isla. Incluso podemos crear espacios para los docentes de matemáticas, por ejemplo, del archipiélago. En fin, que se abre todo un abanico de posibilidades para trabajar dentro de los distintos nodos de Moodle en red. Y también, igualmente, vamos a generar un protocolo para que se puedan crear cuentas para las familias. Lo que se haga con esas cuentas pues dependerá de la dirección del centro y de los coordinadores y los docentes del mismo, puesto que podrán, en principio, generar tantos usos, procesos y aplicaciones como crean de interés. Y poco más, había que terminar en 15 minutos y lo hemos hecho en 14 minutos 20 segundos. Recuerden que este vídeo es privado, que es solo para, en principio, para nosotros, para los ponentes y tutores de los cursos de Moodle en EVAGEDE. Nada, un saludo y que vaya todo bien. Venga, buen curso.